Qué alegría y qué placer saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV aquí en Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado, muy importante, ¿tus palabras construyen o destruyen? ¿Tus palabras construyen o destruyen? Mira, el poder de las palabras es el mayor poder en el universo. Las palabras tienen poder para construir vidas, países enteros, civilizaciones. Pero las mismas palabras tienen mucho poder para destruir. Cada día millones de personas en el mundo viven en hogares donde no vuelan los objetos, pero sí los insultos, las humillaciones, las frases hirientes que perforan el alma. Somos responsables de todo lo que nuestra lengua siembra. Precisamente por eso, Jesús lanzó una de las más grandes advertencias que registra la Escritura y que está registrada en Mateo el capítulo 12, el verso 36. Mateo 12, 36. Dijo Jesucristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuán importante es cuidar nuestras palabras, porque de ellas daremos cuenta el día del juicio. La Organización Mundial de la Salud en el año 2022 reconoce que el uso inadecuado de las palabras trae violencia psicológica. Esto lleva consigo maltrato verbal y afecta a millones de mujeres y hombres en todo el mundo. Y muchas veces es el inicio de la violencia física. En América Latina, más del 30% de las mujeres que viven en pareja han sufrido violencia psicológica a lo largo de su vida. En Ecuador, por ejemplo, el 56.9% de las mujeres reportaron haber sufrido violencia psicológica en algún momento de sus vidas. También un estudio informa que 41% de los niños entre 11 y 17 años experimenta abuso verbal de parte de los adultos, mediante palabras hirientes, insultos, críticas, humillaciones. La ciencia confirma que las heridas pueden ser incluso más devastadoras que el maltrato físico. Las que deja este maltrato psicológico, este maltrato con palabras, porque esto destruye la autoestima, genera ansiedad, depresión y marca la vida para siempre. Miren, los niños que sufrieron abuso verbal en la infancia tienen un riesgo 64% mayor de padecer problemas de salud mental en su adultez, superando incluso el impacto del abuso físico. Y esto es publicado por The Guardian, uno de los periódicos más importantes allí en Inglaterra. Pero la violencia no siempre deja marcas visibles. El abuso verbal, las humillaciones, los insultos, el sarcasmo mortificante desencadena estrés crónico, autoestima destruida, alteraciones en la regulación emocional y otros problemas de salud colaterales. Si no hacemos un alto hoy, ese lenguaje tóxico que de paso es promovido por redes sociales, por memes hirientes, por discursos de odio, pues se propagará como un virus dentro de nuestros hogares. Pero hay esperanza. Nuestras palabras también pueden transformarlo todo. Nuestras palabras, dichas correctamente, definen vidas, reconstruyen puentes, inspiran al cambio. Y eso es lo que hace este programa Cómo vivir la vida, inspirarte a través de palabras correctas, basadas en la palabra de Dios. Nuestro mejor modelo es Dios mismo. Él creó con su palabra. Jesús habló con gracia y su palabra sigue viva hasta hoy a través de la Escritura, de la Biblia. En este programa quiero explorar contigo, número 1, el poder oculto de la palabra. Número 2, los efectos destructivos del lenguaje mal usado. Número 3, la urgencia de un cambio en el uso del lenguaje, especialmente en los hogares. Número 4, el modelo divino y práctico para poder cambiar nuestras palabras. ¿Cómo lo hace Dios? Entremos sin más preámbulos en el primer punto, el poder oculto en las palabras. Las palabras pueden ser semillas de vida o semillas de muerte. Desde tiempos antiguos la Biblia ha declarado la enorme influencia de lo que pronunciamos. Miren cómo lo presenta Proverbios capítulo 18, el verso 21. Proverbios 18, 21. Y dice el Señor en su palabra, aquí está: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren, esta declaración no solo es una metáfora espiritual. Hoy la ciencia confirma que las palabras tienen efectos reales sobre la mente, sobre el cuerpo y las relaciones. Cada frase que sale de nuestros labios puede convertirse en una semilla que germina para edificar o para destruir, para vivir o para morir.
En un hogar, frases como te amo, estoy orgulloso de ti, pueden fortalecer la seguridad emocional de un hijo por años. Pero por el contrario, expresiones como nunca harás nada bien pueden convertirse en heridas emocionales que persiguen a una persona durante toda su vida. La evidencia científica sobre el impacto de las palabras es muy clara. Estudios psicológicos han mostrado que la comunicación verbal no solo transmite información, sino que moldea la identidad personal y la salud emocional de las personas. Un metaanálisis hecho en el año 2019, y que es un metaanálisis, tomar muchos estudios científicos y analizarlos, demostró que la comunicación positiva de la familia está vinculada con mayor satisfacción marital, autoestima en los hijos, resiliencia emocional. En contraste, las investigaciones que muestran lo contrario, podemos citar investigaciones del desarrollo infantil, evidenciaron que niños expuestos a manera constante a interacciones verbales negativas entre sus padres desarrollaban ansiedad, dificultades académicas, problemas de conducta, etc. O sea, la ciencia confirma lo que la Biblia ya dijo hace miles de años. La Escritura enseñó que nuestras palabras pueden ser fuente de vida o de muerte, como lo leímos ahora en Proverbios, el capítulo 18. Las palabras que moldean la identidad actúan como espejos. Sí, espejos en los que nos miramos. Miren, por ejemplo, el psicólogo James Pennebaker en el año 2011 mostró cómo el lenguaje revela y moldea la forma en que recibimos y percibimos el mundo y a nosotros mismos. Cuando alguien escucha constantemente críticas, termina creyendo que su identidad está marcada por la insuficiencia, que no es capaz de hacer las cosas. Pero cuando alguien recibe palabras de ánimo y dirección, se percibe como capaz, como valioso. Esto tiene implicaciones profundas para la familia. Un padre que diariamente dice a su hijo, confío en ti, está moldeando un adulto seguro. Una madre que expresa, estoy agradecida por todo lo que haces, está formando un matrimonio resiliente, fuerte. Quiero compartir algunos ejemplos. Miren, en el tema de pareja, por ejemplo. Una esposa escucha de su esposo, ya no me importas. Ella experimenta dolor que muchas veces se erosiona en la unión íntima de la pareja. Un esposo que afirma, yo te amo y quiero caminar contigo, pues lo que está sembrando en su esposa es esperanza, aún en medio de las dificultades que puedan pasar. En la crianza de los hijos, el padre que le repite al hijo, eres un problema, pues el hijo crece con una autoimagen de fracaso. Por el contrario, si se le dice al hijo, mira, sé que puedes hacerlo mejor y voy a estar contigo, pues le ayuda a desarrollar confianza y responsabilidad. ¿Y qué me dicen en la vida laboral? Un jefe que constantemente humilla y crea ambientes tóxicos, mientras uno que reconoce y motiva genera equipos productivos. Las palabras no son neutrales. Cada frase que decimos tiene un impacto real para las personas que nos rodean. Por eso la exhortación bíblica es clara y está en Efesios 4:29. Hay mucho que hablar en la Biblia en relación de esto de las palabras, pero vamos a tocar solo algunos aspectos porque el tiempo no nos permitiría tocarlos todos. Pero vamos a mirar aquí en Efesios, el capítulo 4, el versículo 29, cómo dice el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En otras palabras, no debe salir de nuestra boca ninguna palabra que dañe, sino toda palabra que salga de nuestra boca tiene que edificar. La ciencia respalda este principio. Hablar con respeto y amor construye hogares saludables, mientras que el lenguaje hiriente erosiona las relaciones más valiosas. Hoy Dios nos invita a reconocer el poder que tenemos en nuestra lengua, a detener palabras que destruyen, a sembrar palabras que transformen. Miremos el problema de la violencia verbal y psicológica. Miren, el lenguaje es una agresión invisible. A menudo las heridas más profundas provienen de palabras pronunciadas sin control, sin pensar. La violencia verbal es un tipo de maltrato silencioso que erosiona la autoestima, la seguridad y la paz mental. Expresiones como, no sirves para nada, eres un fracasado, nadie te va a querer, se convierten en dagas emocionales, cuchillos emocionales que penetran a lo profundo del corazón, que dañan la mente. Hay consecuencias que el uso de palabras hirientes trae en la familia, por lo menos en el matrimonio. Investigaciones de Gottman, especialista en el área de familia aquí en los Estados Unidos del año 2014, experto en esas relaciones conyugales, muestra que el desprecio verbal es uno de los predictores más fuertes del divorcio. Comentarios cargados de sarcasmo, humillación, desgastan el vínculo más que cualquier otro factor.
Y en los hijos, bueno, estudios también publicados en el año 2017 acerca de negligencia y abuso infantil, encontraron que los niños expuestos a la violencia verbal desarrollan mayor riesgo de depresión, ansiedad, baja autoestima en la adolescencia. La voz de los padres se convierte en la voz interna de los hijos. Y eso no solo afecta a las relaciones, afecta también la salud en todos los aspectos. La psicología clínica ha evidenciado que quienes reciben insultos constantes presentan más casos de hipertensión, trastornos de sueño y enfermedades cardiovasculares, y esta última la principal causa de muerte en el mundo. Las palabras dañinas literalmente enferman. Ahora, ¿qué podemos decir de ese lenguaje mal usado en las redes sociales? Las redes sociales se han convertido en una escuela de odio. Está dividiendo familias, polarizando a las personas, porque están consumiendo información incorrecta de esas redes. Vivimos en una generación donde gran parte de la comunicación se nos da por las plataformas digitales. El ciberbullying o el acoso en línea es una de las formas más visibles de violencia verbal. Un informe del Pew Research Center en el año 2022 reveló que el 46% de los adolescentes en Estados Unidos han experimentado algún tipo de acoso en línea, principalmente a través de insultos y humillaciones públicas. En Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2021 alertó que el discurso de odio en redes sociales ha crecido, promoviendo patrones de intolerancia que luego se reproducen en los hogares. Padres, madres e hijos consumen diariamente un lenguaje de agresión y sin darse cuenta lo incorporan en su trato cotidiano. Déjame presentarte algunos ejemplos. Mira, entre cónyuges, un esposo que en medio de una discusión grita, «Ojalá no te hubiera conocido». Pues esa frase siembra un resentimiento y un dolor que es difícil de sanar. Por eso les digo siempre a los esposos cuando les aconsejo en mis terapias, por favor, no crea a su esposo o a su esposa cuando le hable enojado. Porque cuando alguien habla enojado, habla sin pensar, dice palabras que destruyen, que dañan. Ahora, entre padres e hijos, una madre que repite a su hijo adolescente, eres igual de inútil que tu padre. No solo hiere, sino que transfiere patrones de odio de generación en generación. En el trabajo, un jefe ridiculiza públicamente a su empleado, minando su dignidad y generando ambientes tóxicos. Miren, todos estos ejemplos que les he dado reflejan cómo la violencia verbal, aunque no deja marcas físicas, destruye la confianza, la unión y la salud emocional y sí deja marcas en la mente, en el corazón y en todo el cuerpo, creando enfermedades. El lenguaje no es un simple medio de comunicación, es un arma poderosa. Si no aprendemos a dominarlo y a manejarlo, puede convertirse en instrumento de destrucción. La exhortación bíblica es, cuando alguien te hable mal, cuando alguien te quiera ofender, vamos a Proverbios, el capítulo 15, el versículo 1. Proverbios 15:1. Te recomiendo que este versículo lo subrayes en la Biblia y lo compartas con otras personas. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando a ti alguien te venga a hablar con palabras ásperas, tonos despectivos, tú respóndele con amor, con cariño. Este ambiente de respeto, de amor, aún en medio de las tensiones, desactiva los conflictos y nos ayuda a sembrar la paz. El otro aspecto que quiero desarrollar con ustedes en este programa es el cambio en el uso del lenguaje. Sí, debemos cambiar eso ya. Hay consecuencias de no detener el mal uso de las palabras. Miren, cuando no se ponen límites al lenguaje hiriente, cuando permitimos que las personas nos traten de cualquier manera, entonces las consecuencias son devastadoras. No se trata solo de una mala costumbre que se ha desarrollado en aquellas personas, sino de un patrón que mina las relaciones más importantes. Y tú quizás has desarrollado ese mal hábito, querido padre, querida madre. La repetición de palabras negativas crea ciclos de resentimiento. En el matrimonio, cada frase humillante resulta que crea muros de distancia entre los miembros de la pareja. Entre padres e hijos, cada insulto no reparado rompe la confianza y levanta una barrera que impide la comunicación. Los hijos ya no quieren hablar con sus padres. Si no hacemos un alto, el resultado natural será el deterioro progresivo de la unidad familiar. Y este ciclo de resentimiento y de violencia, generado por el mal uso de las palabras, alimenta un círculo vicioso. Quien recibe ofensa desarrolla ira, dolor, y tarde o temprano responde con la misma moneda. Y llega un momento en que dice, ya no más, ya se me llenó la taza y ahora responden así. Este intercambio de violencia verbal pues escala hasta convertirse en violencia psicológica e incluso física.
Miren, la Organización Panamericana de la Salud advierte en el año 2020 que la violencia psicológica suele ser la antesala de agresiones más graves, incluso la violencia intrafamiliar. Por ello, la falta de control en el lenguaje no es un asunto menor. Puede desencadenar una cadena de conflictos que en muchos casos lleva a rupturas matrimoniales, distanciamiento de los hijos y hogares destruidos. Algunas estrategias prácticas para transformar el lenguaje. La buena noticia es que se puede cambiar. Sí, se puede cambiar, es posible. Yo lo cambié en mi vida, por la gracia y el poder de Dios. No se trata de algo instantáneo, pero sí que es alcanzable con algunos pasos concretos. Y aquí los voy a dar. Número 1, autocontrol. Aprender a detenernos antes de hablar. Especialmente cuando otra persona nos habla, tenemos que detenernos y escuchar. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Miren cómo les pone el Señor. Dice el Señor en Santiago 1:19. Aquí está. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Tómese unos segundos para pensar. Evita palabras de las que luego tengas que arrepentirte. La escucha activa es fundamental. Las personas que escuchan empáticamente, activamente, reducen tensiones, mejoran la comunicación en las familias. Escuchar con atención evita responder impulsivamente. Ahora, otra recomendación es que haya oración y reflexión. Al poner nuestras palabras delante de Dios, pedimos que nos dé sabiduría y gracia en el hablar. Y así lo presenta la Biblia. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, el versículo 6. Dice Dios, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras tienen que estar envueltas en ternura, en amor. Reemplazar lo malo que decimos por cosas positivas. Miren, en lugar de decir, por ejemplo, eres un problema, es mejor decir, estás aprendiendo, estoy contigo. Esa sustitución genera ambiente de confianza y seguridad. Ahora, miremos algunos ejemplos de transformación en la comunicación. Matrimonios restaurados por cambiar su manera de hablar. Una pareja que vivía entre discusiones y humillaciones aprendió en consejería matrimonial a reemplazar críticas por expresiones de gratitud. Con el tiempo, su relación recobró el respeto y la intimidad. Padres e hijos que estaban en conflicto todo el tiempo. Un padre que solía gritar a su hijo por cada error comenzó a practicar la escucha activa y a expresar correcciones con amor. El adolescente que antes se rebelaba empezó a acercarse a su padre con confianza. Estos son los efectos positivos de cambiar nuestra manera de hablar. Cada palabra que pronunciamos es una oportunidad de sanar. Hoy es el día para comenzar a cambiar el lenguaje y convertir nuestras palabras en instrumento de vida. Y quiero entrar aquí en la última sección. ¿Cómo Dios y su palabra nos ayuda a guiarnos? Pues miren, Dios creó con su palabra. Desde el principio. Por eso no hay nada más poderoso que la palabra. Cuando la palabra se da, se crea. Dios crea. Pero cuando nosotros usamos palabras correctas, creamos puentes de amor, de amistad, creamos unidad, creamos reconciliación. Pero también podemos crear destrucción. Así que Génesis, el capítulo 1, repite una y otra vez la frase, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Con su voz el Señor formó la luz, el mar, los cielos, todo lo que existe. Este relato no solo muestra el poder divino, sino también nos enseña un principio, que si fuimos creados a su imagen, nuestras palabras también tienen un impacto real, como tienen las palabras de Dios. Aunque nosotros no creamos universos, si edificamos con nuestras palabras, o quizás podríamos destruir con nuestras palabras. Salmo 33:9. Déjame compartir contigo este maravilloso texto del Salmo 33:9. Y el Señor en su palabra nos muestra cuán poderosa es su palabra al traer toda la existencia. Salmos 33:9. Dice el Señor, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cada palabra de Dios es acción y verdad. De igual manera, nuestras palabras son semillas que generan frutos en quienes las escuchan. Cuida lo que dices. Habla correctamente.
Jesucristo, el Verbo hecho carne. En el Evangelio según San Juan también presenta pues a Jesús, que Él es la palabra viva y sus palabras son para nosotros poder transformador. Su vida muestra cómo usar el lenguaje con gracia, verdad y amor debe ser una práctica en cada uno de nosotros. Mientras los fariseos usaban palabras para condenar y criticar, Jesús las usaba para restaurar. Cuando le dijeron a la mujer sorprendida en adulterio que merecía morir, Jesús respondió, eso está en Juan 8:11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este ejemplo nos recuerda que como discípulos de Cristo estamos llamados a hablar vida donde otros siembran muerte. El modelo de Jesús es claro, usar palabras que levanten, que sanen, que transformen. Y algo fundamental, miren, pensar antes de hablar, que suena fácil decirlo, pero muy difícil al hacerlo para muchos. La Biblia está llena de consejos prácticos sobre el poder de la lengua y quizás el más importante sea este, Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. Dice Dios en su palabra. Dice el Señor, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Tú quieres ser justo o impío? Pues quiero decirte que debes pensar para responder. Solo di cosas que construyan y que edifiquen. Miren, la ciencia confirma el modelo divino, el modelo bíblico. Me encanta presentar estos estudios científicos para que ustedes noten que Dios no se equivoca. La psicología moderna respalda lo que la Biblia ya enseñaba. Un estudio longitudinal de Gordon en el año 2012 y que fue publicado en una revista sobre familia y matrimonio, mostró que las parejas que practican la gratitud verbal tienen matrimonios más estables y satisfactorios. De igual manera, investigaciones del año 2019 sobre el poder de un gracias, sí, de decir gracias, confirmaron que el simple acto de expresar palabras positivas fortalece vínculos emocionales y fomenta la resiliencia familiar. Y quiero dar algunos ejemplos de aplicación cotidiana. En el caso de la pareja, decir cada día a su cónyuge, te amo, gracias por estar conmigo. Eso fortalece la unión matrimonial más que cualquier regalo costoso. En la crianza, reemplazar un regaño humillante por un consejo paciente transforma la relación de los hijos. Consejos antes que regaños. En la sociedad, usar palabras de respeto hacia quienes piensan distinto fomenta ambientes de paz en medio de la polarización actual que vivimos. Cada palabra puede convertirse en un eco de la voz de Dios, que trae esperanza en medio del caos. Si queremos transformar nuestro hogar, nuestro entorno, necesitamos volver al modelo divino. Dios nos enseña que su palabra crea, sana y da vida. Eso nos muestra que la verdad puede decirse con gracia y con compasión. Hoy tenemos el desafío de dejar que nuestras palabras reflejen el carácter de Cristo. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 12, 36 al 37. Ya lo miramos, pero vamos a mirarlo aquí. De toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos recuerda que no hay palabras sin consecuencias. Las palabras portan un poder real. Pueden construir vidas o infundir muerte en las relaciones humanas. El mal uso del lenguaje desemboca en violencia psicológica, heridas emocionales profundas y deterioro de la unidad familiar. La generación actual está influida por redes sociales y un lenguaje tóxico, corriendo el riesgo de reproducir en casa los mensajes de odio que ven en línea, que escuchan en línea. Cambiar nuestra forma de hablar es urgente. Autocontrol, escucha activa, oración, conciencia, pensar antes de hablar. Dios y su palabra son el modelo por excelencia. Él crea con la palabra. Jesús habla con su gracia, verdad. Nosotros estamos llamados a imitar su lenguaje. El hogar cristiano, tremendo libro, dice esto: sería bueno que cada hombre firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa y de permitir que la ley del amor rija sus palabras. Padres, no habléis nunca apresuradamente. Si vuestros hijos obran mal, corregidlos, pero con palabras impregnadas de ternura y de amor. Página 399, párrafo 4. Esta cita nos recuerda que el dominio de la lengua no es una virtud opcional, sino es un pacto de amor dentro del hogar. Querido amigo, te invito a que pongas en práctica estos consejos. Gracias por estar con nosotros en este tu programa, Cómo Vivir la Vida.
y te esperamos en el próximo programa para que sigas aprendiendo consejos que te ayudarán a llegar al más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.